Muchas veces, cuando nos equivocamos, pasamos por alguna prueba, pero otras veces, mientras somos fieles a Dios, también somos probados. ¿Por qué sucede esto? ¿Es que acaso Dios no es fiel a su palabra o tendrá algún motivo detrás de esto, esta prueba? ¿Quieres saberlo? Entonces no te pierdas el Inverse de hoy. Estás viendo Inverse en español, un programa de Espacio Joven. Y como cada martes estamos aquí para poder estudiar la lección joven de Escuela Sabática. Este trimestre estamos estudiando Deuteronomio y especialmente hoy vamos a estudiar el capítulo 8. Pero para esto tenemos a unos grandes invitados que ya nos acompañaron la semana pasada, algunos, y otro gran invitado que también nos va a estar acompañando esta semana. En primer lugar, vamos a comenzar por las damas. Vamos a presentar aquí a nuestra amiga Scarlyn Díaz, que ya estuvo la semana pasada, ¿verdad? ¿Cómo te encuentras, Scarlyn? Muy bien, gracias. Gracias nuevamente por la invitación y aquí estamos preparados para un nuevo Inverse, esperando que cada uno de los chicos que puedan estar conectados en vivo y aquellos que nos van a escuchar pronto puedan apreciar, puedan aprovechar cada una de las cosas que vamos a decir acá y que el Señor pueda bendecirles grandemente. Amén. Muchas gracias, Carlin. También tenemos aquí a nuestro amigo Jefferson Rojas. ¿Cómo te encuentras, Jefferson? Hola, Jan, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que nos escuchan a esta hora. Pues nada, feliz de hacer parte de este gran equipo. Gracias por la invitación y espero que sea de bendición para todos los oyentes de parte de nuestro Dios lo que nos va a hablar hoy, ¿no? Amén. Muy bien. Y también tenemos a nuestro pastor Hugo Martínez, desde allá desde la provincia de los Andes. ¿Cómo está, pastor? Hola Jan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos contentos y también con bastante calor, con 34 grados acá en los Andes. Uf, Recordaba Jan, en otras oportunidades aparecía con chaleco, con chaqueta, pero ahora ya la primavera llegó, el calor llegó para quedarse y muy contentos también de poder estar aquí acompañándolos. así es, pastor. Sí, hizo, parece que bastante calor por allá, así que, pero bueno, vamos ahora a estudiar la lección y pastor, vamos a pedirle que no solamente nos quedemos con el calor de acá, sino que el Espíritu Santo nos llene de ese calor, ¿verdad? Ese fuego por estudiar la palabra de Dios. Por favor, si lo puede invitar mediante la oración. Amén, pues muchas gracias. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios bendito, eterno Dios, poderoso Salvador, te agradecemos esta oportunidad que tenemos de poder hablar de tu palabra, poder reflexionar sobre ella. Y permítenos que por medio de este programa muchos de nuestros amigos y jóvenes puedan sentirse incentivados para ir hacia la Biblia, para estudiar más, para profundizar más y de esa manera aprender a amarte mucho más, Señor. Pedimos tu Espíritu Santo para que Él nos abra nuestro entendimiento y sea con nosotros. Lo suplicamos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como dijo el pastor, entonces aquí recién acabamos de orar para ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Y vamos a pedirle a nuestra amiga Scarlett que nos lea allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 3. Por favor, Scarlett. Como no, dice la palabra de Dios, el versículo 2 del capítulo 8 de Deuteronomio, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ok, entonces vemos aquí que
De alguna manera, Moisés hace un recuento de lo que pasó Israel a través de qué parte del desierto. Ahora nosotros también sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para allí sufrir tres tentaciones, ¿verdad? Ser probado allí en el desierto. Ahora, ¿de qué manera estas tentaciones que el Señor sufrió allí en el desierto me ayudan a mí a fundamentar todas estas tentaciones que me atacan a mí? Porque muchas veces decimos, bueno, Cristo no sufrió todo lo que yo soy tentado, pero la verdad es que aquí en el desierto sí lo fue. ¿De qué manera esto, lo que pasó, de alguna manera se extrapola a las demás tentaciones? Muy bien, interesante pregunta, Jan. Y sabes qué, que lo que tú dices es muy cierto. Muchas personas dicen, bueno, Jesús no tuvo las tentaciones que yo tengo. Jesús no tuvo las tentaciones, por ejemplo, de sentir atracción al cigarrillo, a alguna droga, algún vicio, a la televisión, a algún juego de video, cosas que son tan contemporáneas que no estaban presentes en ese tiempo. Pero quiero decirles que las tentaciones que Jesús tuvo tienen mucho que ver con lo que nosotros pasamos. Por ejemplo, las tentaciones que Cristo pasó tuvo que ver con el dominio propio, con el apetito, tuvo que ver con la presunción y también con el amor al mundo. Y en esas tres situaciones, nosotros también somos tentados. Si bien es cierto, Jesús es Dios y también hombre, él también sufrió estas tentaciones, pero incluso las sufrió mucho, en un nivel mucho más alto a la esfera de su realidad. Debemos considerar que si él se equivocaba tan solo una vez, ya el plan de salvación quedaba completamente fracasado. Así era el riesgo que se cometía al poder transgredir algún mandamiento de Dios o ceder a alguna tentación. ¿Cómo Jesús lo hizo para afrontar? Bueno, de la misma manera como nosotros podemos afrontar. Él primero, eh, la palabra de Dios fue la que lo sostuvo, porque en estas tres tentaciones Él presentó un escrito está. De la misma manera, nosotros también cuando somos tentados podemos tener en nuestra mente un escrito está, una promesa de Dios de victoria, para que esta promesa de victoria cerque nuestra mente y de esa manera blindarla para que la tentación nos siga ahondando más en nuestra mente y de esa manera consumar el pecado. También Jesús fue obediente a su Padre Celestial. Él no hizo nada que su Padre Celestial no le habría dicho. Y sobre todo también él tuvo fe, porque él creía que a pesar de que su estómago estaba vacío, él tenía la fe de que Dios estaba con él a pesar de que todo a su alrededor le decía que no. De la misma manera nosotros, si sentimos tentaciones y vemos que todo lo que está alrededor nos dice que todo está en contra de nosotros, la fe significa mirar más allá, mirar como mirando el invisible para creer que es Dios el que nos da fuerza a pesar de las circunstancias difíciles que tenemos. Bien, para complementar lo que el pastor nos acaba de decir, yo quiero que analicemos también ese momento, la condición en la que se encontraba Jesús. Bien, Jesús se encontraba cuando fue inducido al desierto. El texto bíblico nos dice que Jesús estaba andando, permanecía en el Espíritu. Él acababa de ser bautizado, ¿sí? Y recibió el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Él venía de escuchar las palabras del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso quiere decir que Jesús obedecía al Padre por medio del Espíritu, tal como tú o como yo podemos y tenemos esa misma oportunidad, ¿no? Como lo mencionaba el pastor, miren que el deseado de todas las gentes en el capítulo 12 nos dice que Jesús no fue al desierto para convertirse en un blanco de tentación literal, o sea, directo, sino que Jesús necesitaba entablar una estrecha comunión con su Padre por medio del Espíritu, quien lo impulsó a contemplar su misión y su obra. Quiero que analicemos algo. Jesús pasó un transcurso en el desierto y la tentación llegó al final
de casi ese tiempo de estadía en el desierto, ¿sí? Nos damos cuenta que Jesús alrededor de ese tiempo permaneció en comunión con nuestro Señor, con nuestro Dios, ¿sí? Contemplando su misión y su obra. Pero fue allí, en la debilidad del cuerpo, en la debilidad de la mente, donde Satanás pensó encontrar una oportunidad para poner fin a la gran controversia. Él sabía que si el creador del mundo fallaba, hasta ahí llegaría todo, ¿sí? El Hijo de Dios fue tentado arduamente en tres principales incitaciones, las cuales le habían funcionado muy bien a Satanás. ¿Desde cuándo? Desde siempre le ha funcionado, desde allá ese inicio le funcionó esas tres tácticas y que aún sigue funcionando en nuestros días. Vea, el deseado de todas las gentes en la página 91 nos dice: Cristo resistió a la prueba del apetito, el amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y a Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. ¡Wow! Cuando yo miraba y estudiaba este tema, me hacía una gran pregunta, y es: Cristo venció, y eso todos lo sabemos. Cristo venció y por eso tenemos esperanza nosotros. Pero la realidad es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Jesús hizo frente a esas tentaciones? Pues bien, aquí yo voy a enumerar nomás tres de algunas de esas formas en las que Jesús enfrentó la tentación en aquel momento. Primero, Jesús permaneció en el espíritu y no en la carne. Es importante resaltar esto. ¿Por qué? Porque es imposible pecar estando dominado por el Espíritu de Dios. Para que usted caiga a la tentación y caiga ante el enemigo, usted tiene que decir al Espíritu Santo: espérame allá un ratico, voy a pecar. Pero de lo contrario, usted no peca. Jesús permaneció en el Espíritu y no en la carne. El deseado de todas las gentes, en la página 92 nos dice: cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas. Pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Lo mismo que pasó con Job, lo mismo que pasó con Moisés, lo mismo que pasó con todas estas personas que fueron probadas a través del desierto, ¿no? Pero nos dice el texto bíblico que esa misma lucha es la que nosotros también estamos enfrentando. Permanecer en el Espíritu. Fue la primera. La segunda, Jesús cerró la puerta a las avenidas del alma para todo lo malo. El deseado de todas las gentes en la página 97 nos dice: de todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Miren esta parte fundamental y final. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. Ustedes tuvieron un programa acá en GYC Chile también que hablaba sobre las avenidas del alma. Y fue un programa realmente de mucha bendición. Y es la segunda razón y forma que yo les presento por medio de lo que Dios me reveló que hizo frente a la tentación. Él cerró la puerta a las avenidas del alma, a todo lo malo que podría estar inmerso. Y la parte final, la número 3, es que Jesús, como nuestro pastor decía, citó la palabra de Dios. Él demostró lo que había estudiado, lo que había interiorizado mediante su niñez y su juventud. El deseado de todas las gentes, página 96. Cuando Cristo dijo al tentador: no con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios, repitió las palabras más de 14 siglos antes que había dicho a Israel. Y acá nos repite el versículo que leímos ahora poco.
Acordarte has de todo el camino por donde Él te ha traído, nuestro Dios, 40 años en el desierto. Así que nos damos cuenta que para vencer el pecado, para enfrentar la tentación, Jesús se mantuvo en el Espíritu. Jesús cerró la puerta a todo lo malo que daba en las avenidas del alma y Jesús estudió, escudriñó y puso en práctica la palabra de Dios. Miren, es interesante pensar que Jesús venció las tentaciones que Adán no pudo vencer, siendo que Adán tenía más ventajas para vencerlas. Adán tenía de todo el fruto para comer, hambre no tenía, así que comió del fruto prohibido por la pura codicia, no por hambre. Así que mire, muchas veces a nosotros como jóvenes pensamos que esto tan liviano, ¿qué es el apetito? Esto no tiene nada que ver con lo espiritual, no tiene nada que ver. Mira, o sea, si yo recién almorcé y no ha pasado ni siquiera 30 minutos de que almorcé y entro a un lugar y me provoca algo porque lo veo y me lo compro porque tengo el dinero, o sea, ¿qué de malo tiene eso? No tiene nada de malo, o sea, ¿qué tiene que ver con mi espiritualidad? Y sí tiene mucho que ver. Nuestro Señor Jesús sabía eso cuando venció la tentación del apetito. Y es que para nosotros dominar nuestro cuerpo, que está inclinado a pecar, que está inclinado al mal, se hace a veces muy complicado. ¿Por qué? Porque nos gusta comer. Mire, yo no sé a quiénes de ustedes, los que están conectados ahora en este preciso momento, les gusta comer, pero yo soy una persona que no me gusta comer, yo amo comer. Y yo me esmero por cocinar algo que cuando yo me siente a la mesa, yo diga, que está delicioso de verdad, porque amo comer. Pero eso no quiere decir que yo vaya a darle complacencia a mi cuerpo diariamente comiendo cosas que yo sé que me hacen daño. Y aunque usted no lo crea, una vez que comenzamos a dominar nuestro apetito, las tentaciones que vengan van a ser mucho más sencillas a veces de dominar. Yo quiero leer esta cita del Testimonio para la Iglesia, el tomo 1, donde dice, el Redentor del mundo sabía, que no sabía el Señor, pero sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física y embotaría de tal manera los órganos de la percepción que no discernirías las cosas sagradas y eternas. Aunque usted no lo crea, lo que nosotros comemos o lo que nosotros le damos complacencia física a nuestro cuerpo embota nuestra mente. Y eso ya es un tema, pues, mejor dicho, es otro tema que podríamos tener en cualquier otro debate, pero hay alimentos muy específicos que embotan nuestra mente y no nos permiten, disculpen, discernir entre lo bueno y lo malo. Y sigue diciendo, Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta sensualidad pervertiría las facultades morales. Aunque nosotros podamos tener facultades morales muy cimentadas, la glotonería y la complacencia es capaz de pervertir esas facultades. Si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera que la especie humana, que a fin de romper su poder, el divino Hijo de Dios tuvo que ayunar casi 6 semanas en favor del hombre. ¿Qué obra confronta el cristianismo para poder vencer como Cristo venció? El poder de la tentación a complacer el apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo en aquel largo ayuno del desierto. ¿Quién más que el Señor, que ayunó tanto tiempo, pudo estar listo? Mire, y esto me lleva a pensar que nosotros podemos decir, si yo tengo varios días de comunión con Dios, porque el Señor lo tenía, puedo pasar varios días ayunando, siendo muy espiritual, yo sé que las tentaciones van a disminuir. No, no, no. Todo lo contrario pasó con el Señor. El Señor estaba listo. Podríamos decir, mire, él venía de una preparación, estaba en el desierto, pero estaba en comunión directa con su Padre. El enemigo no va a ser tan tonto para ir a tentarlo sabiendo que estaba en comunión directa, ¿no? Pero así sucede también en nuestros días. Cuando nosotros más comenzamos a crecer de manera espiritual, cuando comenzamos a buscar a nuestro Dios de una manera más constante, es cuando llegan las tentaciones a nuestra vida. Cuando nosotros podemos decir, bueno, pero si yo estoy consagrándome, ¿por qué me llegan estas tentaciones? Porque el diablo quiere entonces ver qué tan espiritual o qué tan en contacto estamos nosotros con nuestro Dios. Pero gloria a Dios que el Señor Jesús vino a mostrarnos a nosotros cómo vencer las tentaciones, no cómo evitarlas, porque no vamos a poder evitarlas, pero sí vencerlas en el nombre de nuestro Señor Jesús.
Amén, amén. Cuando Cristo vino aquí a la tierra y estuvo allí, no fue tentado, si bien era el segundo Adán, no fue tentado como Adán. Adán estaba allí en ese lugar hermoso, ese lugar precioso. Al contrario, Cristo estaba en el desierto, donde ahí había un montón de animales muertos, había sanguijuelas, era un lugar, pero y estaba solo tuvo que enfrentar allí. Después, como decías, 6 semanas de ayuno. O sea, yo creo que algunos de nosotros hemos pasado quizá un día de ayuno y después estamos así como, "Ay, ya quiero comer". Pero Cristo estuvo 6 semanas. Bueno, ninguno de nosotros, dice la misma hermana White, que debería hacer ese ayuno. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, imagínense lo tremendo que fue esa tentación. Y aparte, dice la hermana White, que el enemigo quiso hacer lo mismo que con Eva. Se vistió de un ángel de luz. Lo engañó diciendo, oye, yo fui el que le detuvo la mano a Abraham, yo fui el que, yo te voy a ayudar, convierte estas piedras en pan y... Pero no, Cristo entendía que esa era una tentación y él hizo a través de eso, dio también una luz para el camino de todos los hombres que somos tentados. Una escapatoria que es estar firme, un cimiento firme en la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, no solamente Cristo fue allí a ser probado al desierto, también vemos, por ejemplo, que Moisés fue probado al desierto, Juan el Bautista fue al desierto, Israel fue al desierto, como dijimos Jesús, incluso en el Apocalipsis capítulo 12 se dice que la iglesia también fue al desierto. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay en todas estas experiencias? ¿Y cuál es la razón de fondo? ¿Qué podemos obtener de por qué Dios llevó a cada una de estas historias, estos relatos, al desierto? ¿Con qué razón lo hizo Dios? Muy bien. Si nosotros pudiésemos aplicar el clima del desierto a algo espiritual, podríamos decir que el desierto tiene más similitud a las pruebas que podemos recibir, a las situaciones difíciles, porque lleguemos a este consenso. El desierto, por la naturaleza de su clima, que son extremos tanto en el calor como en el frío, en la noche, sin agua, sin vegetación, es un clima completamente extremo. Entonces, Jesús, Moisés, el pueblo de Israel, Juan el Bautista y también la iglesia cristiana han pasado sus desiertos espirituales, o sea, sus momentos extremos, en donde la fe se prueba, en donde la fe es, digámoslo así, si lo ejemplificáramos como un músculo, es, es sometida al límite, así como un ejercicio somete los músculos al límite, entonces la prueba es un ejercicio que somete la fe al límite. Algunos dicen, por ejemplo, que fe significa que si yo oro a Dios, Él me va a contestar todas mis oraciones. A lo mejor de repente está también esa concepción de que si Dios me contesta mis oraciones, es porque tengo fe, tengo más fe. O si tengo más fe y si creo más, Dios me va a contestar sí o sí mis oraciones. Pero fe muchas veces es cuando Dios no contesta mis oraciones, debo seguir teniendo fe. Eso también es fe. Cuando a pesar de que Dios no contesta, seguir creyendo que Él va a contestar en algún momento. Entonces, ¿en qué se asimilan cada uno de estas situaciones? Jesús, Moisés, el pueblo de Israel, en que nosotros pasamos por nuestros desiertos espirituales, en nuestras pruebas. Es innegable que muchas veces vamos a pasar por desiertos, desiertos que son más largos, otros más cortos, pero de que vamos a pasar. Porque el mismo Salmo del Pastor lo dice así, cuando dice, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahí está asumiendo que vamos a pasar por valle de sombra y de muerte. No está diciendo que por el solo hecho de ser cristiano vamos a tener aseguradas todas las comodidades. En algún momento tendremos que pasar por desierto. ¿Y por qué?
por qué Dios el Padre permitió que Jesús pasara por desierto siendo que era su propio hijo? Bueno, los desiertos también, cuando nosotros los tomamos con buena actitud, son, eh, son para traernos enseñanzas, son para nuestro crecimiento. Cuando nosotros tomamos la decisión y tomamos una situación difícil y le tratamos de hallar el bien, como dice ahí en el versículo 16 de Deuteronomio 8, que dice que todo lo que pasaron el pueblo de Israel a postre fue para su bien. Cuando tomamos esa actitud, entonces ese desierto, en vez de ser una maldición, va a ser una bendición porque nos va a traer una enseñanza, y esa enseñanza va a traer un crecimiento. Y en vez de salir todos enclenque, debiluchos, pálidos por el desierto, vamos a salir fortalecidos, tonificados y llenos de vitalidad. Creo que esa es una de las similitudes de estos desiertos que pasaron los distintos personajes. A veces es complicado pasar por un desierto de manera personal y tener quizá una actitud positiva. Muchas veces juzgamos la historia de Israel cuando la leemos. Yo por lo general cuando leo con mi esposo, yo digo, bueno, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer eso? Viendo lo que el Señor venía haciendo y cómo van a hacer eso. Y bueno, siempre caigo en la misma conclusión. Yo también lo hago. Aún viendo la historia de Israel, yo también sigo haciendo lo que el pueblo de Israel hacía. Porque por allí dice, bueno, nadie escarmienta en cabeza ajena. Y seguimos haciendo, seguimos como que siguiendo el mismo patrón de todos estos personajes que pasaron por el desierto. Pero hay una cita muy interesante que a mí me gustó, que está en el deseo de toda la gente, en la página 96, y dice, en el desierto, cuando todos los medios de sustento de Jesús se habían agotado, Dios, mentira, hablando del pueblo de Israel, en el desierto, cuando todos los medios de sustento se habían agotado, Dios envió a su pueblo maná del cielo. Y esto en una provisión suficiente y constante. Es decir, no mandó poquitico que quedaran con hambre, ni hoy y mañana no. Dicha provisión había de enseñarles que mientras confiasen en Dios y anduviesen en sus caminos, Él no los abandonaría. El Salvador puso ahora en práctica la lección que había enseñado Israel. La palabra de Dios había dado socorro a la hueste hebrea y la misma palabra se lo daría también a Jesús. Esperó el tiempo en que Dios había de traerle alivio. Se hallaba en el desierto en obediencia a Dios y no iba a obtener alimento siguiendo las sugestiones de Satanás. En presencia del universo, atestiguó que es menor calamidad sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad de Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! En las tentaciones que podamos llegar a sufrir nosotros como jóvenes, aunque veamos que estamos sufriendo mucho, que estamos pasando por una calamidad muy grande, el Señor dice a través de la hermana White que es menor calamidad sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad que Dios tiene para nosotros. El Señor ha de socorrernos y eso debemos confiar nosotros. No nos va a dejar en la tentación solos porque Él promete estar con nosotros y en eso debemos confiar. Y quiero terminar con esta cita muy corta en la que dice, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán hartos. Más arriba, aquí, en el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. Pero al obediente se le hace la promesa, habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de acogimiento y se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. A mí me gusta esto porque el Señor no me dice, no vas a sufrir en la tierra. Si me lo dijese, yo diría, oye, mira, me mintieron porque yo estoy sufriendo, yo busco al Señor. Quizá los jóvenes que nos están escuchando puedan decir, pero ¿cómo me vas a decir eso si en la universidad me ponen trabas y, o sea, yo estoy sufriendo? El Señor no me dice que yo no voy a sufrir. Es más, me dice que puedo ser hasta perseguida e incluso llegar a muerte si le soy obediente a Él. Pero está la maravillosa promesa en la que dice que habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de acogimiento, se le dará su pan y su agua serán ciertas.
aunque nosotros no creamos, el Señor va a proveer lo que necesitemos siempre y cuando seamos jóvenes fieles a su palabra, jóvenes que no se vendan, que no cambien los principios que hemos aprendido durante todo este tiempo, sino que nos mantengamos fieles, así como el Señor lo hizo. Vamos a poder entonces obtener las bendiciones que el Señor nos da una vez que podamos superar y vencer la tentación en su nombre. Bien, mira, las trayectorias de Moisés en el desierto, del pueblo de Israel en el desierto, del mismo Juan el Bautista en el desierto, de Jesús en el desierto y de la iglesia de Apocalipsis 12 en el desierto, en ellas encontramos el gran conflicto en su totalidad. El conflicto entre el espíritu de Babilonia y el espíritu de Dios. Nosotros pensamos que es que Babilonia simplemente es lo que está ahorita, que es la unión del protestantismo apóstata de la iglesia. No, esa es la Babilonia actual. Pero en todo lugar donde se manifieste la presencia del enemigo, donde se coaccione a nuestra mente, nos induzca hacia el mal, allí se manifiesta el espíritu de Babilonia. A Jesús le pasó, a Juan le pasó, se les manifestó el propio enemigo en el espíritu más grande de Babilonia. Vimos en cada uno de estos episodios y sus similitudes, ¿sí? El gran conflicto en el cual nosotros estamos en medio, ¿sí? Vemos allí plasmadas las tentaciones y pruebas del carácter, las cuales todo ser humano, escúchenme bien, todo ser humano, sin excepción, inclusive nuestro Salvador, quien tomó nuestra naturaleza, todos deben, sin excepción, atravesar. Pero es allí en la soledad del desierto, es allí en la prueba de la vida donde debemos tomar la decisión de pecar, de fallar al mandato divino o de obedecer y de honrar el nombre de nuestro Dios. Es allí cuando tú estás solo, cuando tú estás sola en el desierto de la decisión, cuando demuestras tu verdadero espíritu. ¿Y quién es tu Señor? Podemos encontrar similitudes equitativas en todo el gran conflicto para todos los seres humanos, pero grandes diferencias al momento de tomar la decisión. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, y esto es una prueba de que nuestro Creador no coacciona la mente, de que Él te da la oportunidad de escoger si vivir en el espíritu de Dios o en el espíritu de Babilonia. Y nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Allí podemos encontrar el gran conflicto entre nuestro Dios, entre el carácter divino y el engañador de todos los tiempos, que se llama Diablo y Satanás. Bajo esta premisa, Jesús vino a no solamente redimirnos, sino también darnos victoria sobre las tentaciones y el pecado. Así es. A mí me recuerda también esta parte de todo lo que pasó por el desierto, cómo el Señor lo sostuvo. Dice que su ropa no se gastó, sus sandalias tampoco, sus pies no se hincharon. Ahora cuando entres allí, acuérdate de todo esto, porque todo lo que tendrás allí, todas esas riquezas, son por mi mano, son por mi misericordia, porque tú me tentaste en el desierto. Y a pesar de eso, yo te voy a bendecir, decía el Señor. Imagínense, es como que ahora nosotros nos hemos olvidado, por ejemplo, de tener papel higiénico. Algo tan básico, tener papel higiénico en la casa es una bendición. Abrir la llave o la canilla, como le dicen aquí en otras partes de Sudamérica, y que salga agua. Hermanos, tener 3 comidas al día, incluso a veces tenemos hasta más comidas, es una bendición. Entonces, a veces nos olvidamos de Dios porque pasó esto aquí, esto acá, hasta allá. Hay muchos países
hay muchas personas que no tienen acceso a estas cosas tan básicas. Incluso al estar ya viendo este programa por internet, ya es una bendición, porque tenemos computador, tenemos cámara, tenemos internet, cosas que en muchas partes no hay, cosas que mucha gente no tiene. Entonces, ¿cómo podemos olvidarnos de Dios con las bendiciones que tenemos? Todo lo que tenemos, esta casa donde vivimos, la comida, el sustento, la ropa que vestimos, todas son bendiciones de Dios. Y no podemos olvidarnos de eso, porque al momento de que nos olvidemos, ahí ya estas bendiciones incluso pueden llegar a pasar a ser maldiciones. Muy bien, ya para la última pregunta del día de hoy, vemos aquí que la historia de Israel y la historia de nosotros como pueblo adventista son paralelas. ¿De qué manera podríamos evitar en nuestra propia experiencia el caer así como lo hizo el pueblo de Israel y llegar a tentar al Señor? ¿De qué manera podríamos evitar esto? Mira, no era el plan de Dios que Israel obtuviese la tierra prometida mediante guerras o mediante su propio esfuerzo. Lo único que necesitaban era creer y confiar que Dios iba a sustentar, que le iba a dar esa tierra y el Señor se las iba a dar. Pero se fueron por el camino largo, siempre digo yo eso. Nosotros muchas veces hacemos lo mismo, e incluso lo estamos haciendo a veces sin darnos cuenta. Es difícil poder mirar el error de otro y decir, ah, mira, yo estoy por el mismo error. Es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que la viga que tú puedas tener. Es más fácil juzgar al pueblo de Israel, pensar que eran un pueblo desagradecido, cuando nosotros hoy en día, como el Israel moderno, estamos haciendo prácticamente lo mismo. Hay varias citas que nos colocaban en el material complementario que de verdad me llamaron mucho la atención y de verdad pues tocan el corazón. Fíjense que hay una que dice, la historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Y hay una que de verdad me conmovió el corazón y dice, hay muchos profesos cristianos que están esperando despreocupadamente el regreso del Señor. No llevan las ropas de justicia, pueden profesar ser hijos de Dios, pero no están purificados de pecado. Son egoístas y autosuficientes. Su experiencia está falta de Cristo. Ni aman de forma suprema a Dios ni a su prójimo como a ellos mismos. No tienen una idea correcta de aquello en lo que consiste la santidad. No ven los defectos de ellos mismos, están tan cegados que no son capaces de detectar la obra sutil del orgullo y la iniquidad. Están vestidos con los harapos de la justicia propia y padecen ceguera espiritual. Satanás ha arrojado su sombra entre ellos y Cristo y no tienen deseo de estudiar el carácter puro y santo del Salvador. Diariamente la iglesia se está convirtiendo en el mundo. Una cita que es espeluznante que podemos llegar a decir en esta hora, no, eso no está pasando, pero sí está pasando. La autosuficiencia que hemos llegado a tener como pueblo, el creer solamente que somos el pueblo elegido, único, especial, así como era el pueblo de Israel, que ante las otras religiones pues no hay quien nos gane porque somos quienes tenemos la verdad, quienes poseemos la verdad. Entonces ese orgullo, esa arrogancia en estos últimos tiempos nos ha cegado de una manera espiritual que no nos damos cuenta lo tan lejos que estamos de Dios, no nos damos cuenta lo mundanal que se está convirtiendo la iglesia. Es nuestra tarea y es nuestro deber como jóvenes cristianos de los últimos tiempos, como el Israel presente, poder nosotros evitar caer en las mismas cosas que cayó el pueblo de Israel. Comprender que el Israel antiguo y el pueblo adventista son muy paralelos,
Así que debemos repasar diariamente la historia que ellos tuvieron y evitar que nosotros como pueblo adventista podamos sufrir las amonestaciones que el pueblo de Israel sufrió. Consagrémonos al Señor, confiemos en el Señor y creamos pues que el Señor ha de terminar la obra en nosotros y evitemos que sigamos mundanalizando nuestras iglesias y creyéndonos tan autosuficientes que no necesitemos de Dios en algún momento. Jefferson. Sí, ahí está. Pues bueno, debemos comprender, y si yo tuviera que dar la premisa y hablar al respecto sobre Israel y la iglesia adventista del séptimo día, actualmente, yo diría algo. Estamos cayendo en exactamente los mismos lineamientos de un evangelio. Hemos sido confiados con un evangelio potente. Aún no nos imaginamos cuánto poder hay en el evangelio, pero es un evangelio que no se está viviendo. Y mientras no se viva el evangelio en nuestra propia vida, antes de ir a mirar al hermano, antes de ir a mirar lo que está sucediendo acá o allá, antes de cualquier premisa y pensamiento, estás viviendo el evangelio. Es el gran problema por el cual estamos atravesando. Nos hemos convertido en qué hacer, qué no hacer y qué decidir y qué no decidir, cuando el evangelio debería vivirse en carne propia y predicarse un evangelio en el cual tú y yo estamos caminando. ¿Por qué se dejaron de predicar tantas cosas en nuestra iglesia? ¿Por qué no se viven, mis hermanos? ¿Por qué no se viven? Yo amo a la iglesia adventista, soy adventista de cuna, pero realmente cuando la iglesia vuelva a vivir el evangelio que le fue confiado, allí es donde se va a levantar el enemigo. El enemigo no soportó 3 años y medio de Jesús en su plena plenitud acá en la tierra. Y va a suceder lo mismo cuando nosotros decidamos reflejar el carácter de Cristo y no caer en lo mismo que cayó el pueblo de Israel. Debemos comprender que estamos en medio de un gran conflicto en el cual nosotros somos medio, como lo dije hace un rato. Hemos sido afligidos con la terrible enfermedad que puede haber existido en todo el mundo, que es el pecado. ¿Sí? Esa enfermedad putrefacta de la infección del pecado, el pecado degrada, destruye y mata. Pero Jesús, el unigénito de Dios, no nos permitamos que nos desenfoquemos, porque Él vio nuestra aflicción, nuestra podrida llaga, y nos rescató, no escatimó en gasto. Dejó su corona, dejó su trono, dejó su gloria y se hizo maldición por nosotros. ¿Tú entiendes qué significa eso? Nos compró en un gran precio, su sangre, y nos otorgó su gracia perdonadora y su gracia para vencer el pecado. Jóvenes de GYC, Chile y todos los que nos están siguiendo, levantémonos, levantemos la luz de la gloria de nuestro Dios, démosles la gloria en todos nuestros actos, en todos nuestros pensamientos, en toda nuestra vida, que podamos vivir por fe en el carácter, perfección y santidad de Cristo, sin la cual ninguno verá a Dios. Pues para lo que para muchos será destrucción, para otros será vida eterna. Y cierro, me quiero despedir con este texto, que lo encontramos en Consejos para los Maestros, página 375. Nos dice: obtener la educación superior significa llegar a participar de la naturaleza divina, significa copiar la vida y el carácter de Cristo de manera que estemos en terreno ventajoso mientras peleamos las batallas de la vida. Significa obtener diariamente la victoria sobre el pecado. Amén, amén. Bueno, ¿qué más decir que no dijeron mis compañeros? Solamente agregar algunas cositas de la importancia
que es donde dice la Biblia cuando menciona que todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Nosotros podemos encontrar paralelos interesantes en Israel. Recordemos que Israel fue liberado después de haberse cumplido una profecía de tiempo, la profecía de los 400 años en donde ellos iban a estar esclavos en Egipto. Se cumplió esa profecía y antes de que se cumpliera esa profecía, Dios levantó un profeta para que cuando se terminara esa profecía, ¿verdad? Este profeta pudiera sacar al pueblo y luego llevarlo a la tierra prometida. De la misma manera, nosotros como pueblo del Israel espiritual, nacimos después de una profecía de tiempo, la gran profecía de las 2300 tarde y mañana que concluyeron en 1844. Dios también levantó un profeta justamente antes del término de esta profecía. ¿Para qué? Para poder predicar el evangelio y para también conducir al pueblo para la Canaán celestial. Queridos jóvenes, tenemos abundante luz, tanto en la Biblia como en los escritos de Ellen White, para poder ser triunfadores, para poder vencer las tentaciones que el enemigo está presentando cada vez más actualizadas y modificadas en nuestro tiempo. Tenemos que ver el ejemplo de Josué y Caleb, que fueron aquellos hombres que salieron victoriosos después de esa gran rebelión que hubo y que lograron llegar a la Canaán celestial. Ellos, ¿cómo lo hicieron? Bueno, estuvieron cerca de Moisés. Ellos tomaron la experiencia de él, tuvieron fe a pesar de las dificultades que habían, resistieron a la idolatría. Josué no estaba cuando se adoró al becerro de oro. Josué estaba ahí en el monte, cerquita de lo más cerca que se podía de Moisés. De la misma manera, nosotros como pueblo de Israel también, nosotros podemos vencer. Tenemos que tener esa fe, esa confianza de que podemos vencer estos gigantes que se nos están apareciendo, como eso de la evolución, como eso de la ideología de género, como aquello de todas las tentaciones que podemos recibir en la universidad y tantas otras cosas que se levantan contra nuestras creencias y contra nuestros pensamientos fundamentales. Debemos ser fuertes como Josué, que con fe y cerca de el profeta, cerca de la palabra de Dios, pudieron vencer. Así también nosotros podemos vencer. Por ti. Bien, no hay más preguntas, así que vamos a darle a cada uno de nuestros panelistas 30 segundos para que se despidan y le hagan el último llamado a aquellos jóvenes que nos están mirando de ahí desde detrás de sus pantallas. Bueno, solamente animarte, querido joven, para que cuando estés en el desierto de la tentación o en el desierto de la prueba, puedas creer por fe que después del desierto vendrá el oasis, vendrá el solaz, vendrá la respuesta de Dios. No pidas impulsivamente que se vaya esa prueba. Pide que Dios te ayude a soportarla porque de repente esa prueba nos va a ayudar a crecer en algo que necesitamos sí o sí crecer. Que Dios te ayude porque no es fácil pasar una prueba, no es algo que se pueda decir que es realmente fácil, es muy complicado, pero solamente Dios nos va a sostener y te va a sostener a ti. Que Dios te bendiga. Y bien, yo quiero compartirles un texto que encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que yo sé que usted lo conoce. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió con tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen.
Que Dios los acompañe, queridos jóvenes, y que puedan encontrar en Cristo Jesús esa fuerza que los toque para que se pongan sobre sus pies en el momento de la prueba, tal como lo hacía con Daniel cuando ante la presencia de Dios caía, él lo levantaba sobre sus pies. Igual que esos 3 jóvenes que estuvieron este horno ardiente y se mantuvieron en pie. Levántate y resplandece porque Cristo Jesús está al lado tuyo, está comandando este ejército y no tenemos nada que temer de lo porvenir, a menos que olvidemos cómo nuestro Dios nos condujo en el pasado. Que Dios te bendiga. Yo quizá pues me vaya por un lado muy distinto al que estos 2 caballeros acaban de opinar, porque hubo una cita que me gustó y me llamó mucho la atención de esta lección de esta semana, y fue la que quizá me marcó. Y había una cita que la voy a leer y dice: hemos albergado pecados graves y atrevidos, sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciente y que de un extremo al otro hay prosperidad espiritual. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su dirigente, y está decididamente regresando hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda e incluso la incredulidad en los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquier. Hace muchos años, un pastor que ya falleció me dijo: no seas la persona más tonta del mundo, aquella que no disfruta completo de estar en el mundo, pero tampoco disfruta de manera completa de estar en el Señor. Si estás con un pie allá y un pie aquí, eres una tonta, me dijo. Así que ándate. La invitación de él fue: ándate y disfruta completo del mundo. Y cuando te canses, vuelves. Y yo quedé así como sorprendida. Y a los años después, pensando en lo que este pastor me había dicho, dije: tiene razón. No podemos nosotros pretender que la iglesia está floreciente, está próspera, cuando hemos albergado pecados atrevidos entre nosotros. Entonces la invitación es para cada uno de nosotros como jóvenes a que con la ayuda de Dios podamos deshacernos de esos pecados, abandonarlos, reformar nuestra vida por completo, no ser tibios, sino frío o caliente. Y Dios quiera que bajo su misericordia podamos llegar a ser calientes espiritualmente y que nuestro Dios nos pueda ayudar día a día a alejar esos pecados atrevidos que posiblemente estamos albergando hasta ahora. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que cada día nos pueda ayudar a nosotros como jóvenes a mantenernos fieles y firmes como el ejército final en estos tiempos que van a esperar a nuestro Señor Jesús. Y para finalizar, quiero leer unos versículos que los tengo aquí. Hebreos 2:10 dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y finalmente Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Estás pasando por una prueba, mi querido joven? Entonces anda aquel que fue perfeccionado, que fue tentado en todo lo que fuimos tentados. ¿Para qué? Para poder entenderte, para comprenderte y ser un fiel sumo sacerdote. ¿Estás pasando por algún pecado, por alguna prueba, por alguna dificultad? Ve ante aquel sumo sacerdote, dirígete a ese trono de gracia, porque allí encontrarás el oportuno socorro. Fija tus ojos en Cristo, están llenos de gracia y de amor. Que el Señor les bendiga, mis queridos jóvenes, adultos, todo el que esté viendo esta lección. Le damos infinitas gracias, Carlin, ¿verdad? Por aquel toque femenino que le da aquí a este programa. A Jefferson también ahí por
cada uno de sus comentarios. Pastor, también su sabiduría siempre es bienvenida en este programa. Y a cada uno de ustedes también que se dio cita en esta noche, que nos quiso acompañar y han estado aquí presentes hasta el final de esta lección. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, que les haya ayudado, que les haya podido de alguna manera bendecir en su vida. Y si están pasando por alguna aflicción, solamente aférrense al Señor. Que el Señor les bendiga. Compártanlo esto, denle like, compártanlo con sus amigos, en sus redes sociales, porque va a ser de bendición a todo el que lo pueda ver. Muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, en una próxima edición de Inverse en Español. Un gran abrazo a todos. Nos vemos. Chao, chao.